Buen día, vamos a comenzar con el tema de fuerzas resultantes y equilibrantes. La aplicación, la tensión del cable que sostiene a esta persona se puede encontrar usando los conceptos de esta práctica. Igualmente, la tensión en los cables y cadenas que sostienen esta carretilla se pueden encontrar usando los conceptos de este capítulo. El objetivo de la práctica es investigar los efectos de las fuerzas sobre las partículas, reemplazar múltiples fuerzas que actúan sobre una partícula con una sola fuerza equivalente o resultante, analizar las relaciones entre las fuerzas que actúan sobre una partícula que se encuentran en un estado de equilibrio. El enfoque en partículas no implica una restricción a los cuerpos pequeños, más bien es el estudio que se limita al análisis en los que el tamaño y la forma de los cuerpos no son significativos. De modo que se puede suponer que todas las fuerzas se aplican en un solo punto. Una fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro, caracterizado por su punto de aplicación, en este caso es el punto A, la magnitud, que es 10 libras, la dirección, 30 grados, la línea de acción es toda la línea por la que pasa el vector y el sentido, hacia donde apunta la flecha. La evidencia experimental muestra que el efecto combinado de dos fuerzas P y Q puede representar una fuerza resultante R. La resultante R es equivalente a la diagonal de un paralelogramo que contiene dos fuerzas en catetos adyacentes y es una cantidad vectorial. Un vector son parámetros que poseen magnitud, dirección y sentido, que se suman según la ley del paralelogramo. Ejemplos son el desplazamiento, velocidades, aceleraciones, y un escalar son parámetros que poseen magnitud, pero no dirección. Ejemplos son la masa, el volumen y la temperatura. El método del paralelogramo es un método gráfico en el que podríamos sumar dos fuerzas, una fuerza P más una fuerza Q y nos va a dar una fuerza R o una resultante. Entonces, para hacer esta suma de P más Q, este vector Q lo podemos trasladar hacia la punta de flecha del vector P y de ahí poner el vector Q. Y la suma del vector P más el vector Q nos va a dar la fuerza resultante R. O también podríamos sumar el vector Q más el vector P, que lo que deberíamos de hacer, trazar una línea paralela al vector P. Entonces, donde termina nuestra punta de flecha del vector Q, trazamos el vector P y también obtendríamos la misma fuerza resultante R. Es decir, la adición de vectores es conmutativa. Ahora tenemos el método del triángulo. Es una variación del método del paralelogramo. En el paralelogramo vemos que se nos forman dos triángulos, uno superior y uno inferior. Entonces tendríamos el triángulo superior y el triángulo inferior. Para encontrar
la resultante, podríamos utilizar la ley de los senos, de los cosenos. Entonces podríamos utilizar la ley de los cosenos. Y podríamos utilizar ya sea el triángulo superior o el triángulo inferior. Analicemos cada uno de estos dos triángulos. Entre el vector Q y la resultante tenemos un ángulo phi en el inferior. Igualmente, en el triángulo superior tenemos entre Q y la fuerza resultante el mismo ángulo phi. Ahora, entre la fuerza Q y la fuerza P tenemos el ángulo beta en el triángulo inferior. Ahora, en el triángulo superior, entre la fuerza P y entre la fuerza Q tenemos el ángulo beta. Y entre la fuerza P y la fuerza resultante tenemos un ángulo mu. En el triángulo inferior, entre la fuerza P y la fuerza resultante tenemos un ángulo mu. Por lo tanto, podemos utilizar cualquiera de los dos triángulos, el superior o el inferior, y los resultados deben de ser los mismos. Ahora, para encontrar la fuerza resultante, debe de ser igual a la fuerza P al cuadrado más la fuerza Q al cuadrado menos 2 veces la fuerza P multiplicada por la fuerza Q por el coseno que hay entre P y Q. El ángulo que hay entre P y Q es el ángulo beta. Y para encontrar los ángulos podemos utilizar la ley de senos, que nos dice que el seno de phi sobre la fuerza opuesta. ¿Cuál es la fuerza opuesta? La fuerza opuesta es P. Entonces, seno de phi sobre la fuerza opuesta, que es P. Ahora, el seno del ángulo beta. La fuerza que está opuesta al ángulo es la fuerza resultante, la fuerza R. Y por último, el seno del ángulo mu sobre la fuerza opuesta. La fuerza opuesta es la fuerza Q. Esto lo podríamos reescribir también. La fuerza P sobre el seno del ángulo phi es igual a la fuerza R sobre el seno del ángulo beta, y esto es igual a la fuerza Q sobre el seno del ángulo mu. Y es exactamente lo mismo. Para la sustracción de vectores podemos poner el vector P menos el vector Q. Tenemos aquí el vector P y el vector Q. Si pusiéramos el negativo, sería en sentido contrario, que sería el vector menos Q. Entonces ponemos nuestra partícula, ponemos el vector P, donde termina el vector P, colocamos el vector menos Q. Y donde se unen estos, tendríamos el vector P menos Q o el vector resultante, y que también lo podemos reescribir P más menos el vector Q. Para la suma de tres o más vectores se utiliza la aplicación repetida del método del triángulo. Es decir, el vector P más Q más S lo podemos encontrar primeramente sumando el vector P más el vector Q. Tendríamos un vector QS y también lo mismo lo podríamos hacer. El vector P más un vector QS. Y nos daría la misma resultante. Con el método del polígono podríamos
poner el vector P, donde termina la punta de flecha del vector P, colocamos el inicio del vector Q, y donde termina la punta de flecha del vector Q, colocamos el vector S. Y donde se unen la punta de flecha del vector resultante con la punta de flecha del vector S, va a ser nuestra fuerza resultante. Con el método del polígono se puede realizar la suma de 3 o más vectores. Aquí tenemos un vector V. Vamos a colocar otro vector. Vamos a cambiarle el ángulo. Y vamos a encontrar la suma de estos dos vectores. Y ahí está. Ahí tenemos la suma de esos dos vectores. Si trazamos, si este vector lo movemos hacia este punto y este lo movemos, nos va a seguir dando que la fuerza resultante es la misma. ¿Sí? Podríamos utilizar, como habíamos dicho, el triángulo inferior o el triángulo superior. Y la fuerza resultante sigue siendo la misma. Para encontrar un vector A más B igual a C, podemos tener el vector A más el vector B y la resultante va a ser el vector C. Ahora, vamos a poner el vector A menos el vector B. El vector A menos el vector B nos va a dar la fuerza resultante del vector C. Y ahora vamos a poner el vector A más el vector B más el vector C, que esto nos está diciendo que es igual a 0. Y esto implica que está en equilibrio. Ponemos el vector A, posteriormente el vector B, por último el vector C. Y esto nos está indicando que la suma vectorial es igual a 0. El objetivo de nuestra práctica es que el alumno aprenderá a calcular la fuerza resultante de dos fuerzas y la comparará con la fuerza equilibrante. Bueno, aquí ya estamos viendo que tenemos dos fuerzas Fx y Fy. Y estas fuerzas Fx y Fy nos dan una fuerza Fr. Habíamos dicho que esta fuerza Fx la podemos trasladar y sería esta misma fuerza Fx. Y la fuerza Fy también la podemos trasladar y es esta misma fuerza Fy. Y con respecto a los ángulos, aquí podríamos tener entre Fx y Fy un ángulo θ, entre Fx y Fy un ángulo θ. Ahora, entre Fx y la fuerza resultante podemos tener un ángulo alfa, entre Fx y la fuerza resultante un ángulo alfa. Y entre la fuerza Fy y la fuerza resultante un ángulo beta. Y aquí tendríamos entre la fuerza resultante y la fuerza Fy
el mismo ángulo beta. Para encontrar la fuerza resultante, lo que debemos de hacer es igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado menos 2 veces fx por fy por el coseno del ángulo que hay entre fx y fy, que es el ángulo teta. Y así podríamos obtener la fuerza resultante. Y para obtener los ángulos sería con la ley de los senos, que sería el seno del ángulo teta sobre la fuerza opuesta, que es la fuerza resultante. Y esto es igual al seno del ángulo beta sobre su fuerza opuesta, que es la fuerza fx. Y esto es igual al seno del ángulo alfa. La fuerza opuesta al ángulo alfa es la fuerza fy. O lo habíamos dicho, podemos reescribir la ley de senos como fr sobre el seno del ángulo teta. Y esto es igual a fx sobre el seno del ángulo beta. Y esto es igual a fy sobre el seno del ángulo alfa. Ahora, aquí tenemos una fuerza. Este es nuestro origen. Esto es nuestro sistema de coordenadas. Tenemos el eje X y el eje Y. Tenemos 7.5 gramos del sujetador y si colocamos 50, esta masa sería igual a 57.5 gramos. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Esta es la fuerza F. Por lo que F es igual a la masa, que es 57.5 gramos. Vamos a convertirla a kilogramos. Sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Y esto lo multiplicamos por el valor de la fuerza de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la fuerza F es igual a 0.56 newtons. Ya tenemos nuestra fuerza F. Y esta fuerza F está a un ángulo de 270 grados. Entonces ya tenemos la fuerza F, que es de 0.56 newtons de magnitud, y la dirección es de 270 grados. Ahora, para que esto esté en equilibrio, debe de haber una fuerza que vaya hacia arriba. Entonces vamos a tener una fuerza que va hacia arriba, y esta es la fuerza equilibrante, que también la podríamos leer en el dinamómetro, nuestra fuerza equilibrante. Y la fuerza equilibrante nos debe de dar un valor de 0.56 newtons de magnitud. 0.56 newtons. Y el ángulo equilibrante es de 90 grados. Para que nuestro sistema esté en equilibrio. Ahora continuamos con nuestro sistema. Aquí tenemos una masa M1. Bueno, nuestro sistema consta de un pizarrón, el pizarrón magnético, el dinamómetro, 3 poleas, un anillo de fuerza con 3 cuerdas, una rueda graduada, una masa M1 y una masa M2.
la cual incluye el sujetador de masa y las masas. Para la masa M1, aquí sabemos que el sujetador tiene 7.5 gramos y vamos a colocar 50 gramos. Por lo tanto, en la masa M1 tenemos 57.5 gramos. Lo colocamos. La masa M1, 57. Bueno, hay que convertirlo a kilogramos antes de colocarla. Por lo que la masa M1 sabemos que, vamos a ponerlo aquí, la masa M1 es igual a 57.5 gramos y sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Por lo tanto, la masa M1 es igual a un valor de 0.0575 kilogramos. Ya tenemos nuestra masa de 0.0575 kilogramos. Ahora, la masa M2 vamos a colocar una masa de 100 gramos más 7.5, 107.5 gramos. Vamos a convertirlo a kilogramos. Sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Y la masa M2 es igual a 0.1075 kilogramos. Ya tenemos la masa M1 y la masa M2. 0.1075, ya sabemos que son kilogramos. Ahora, con la masa M1 y la masa M2 vamos a calcular la fuerza. Entonces aquí, si ponemos un sistema de referencia, tendríamos la fuerza F2 que va hacia abajo, pero va a ser la misma tensión que va hacia arriba si hacemos un diagrama de cuerpo libre. Entonces la fuerza F2 es igual a la masa, que es 0.1075 kilogramos, por la fuerza de gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la fuerza F2 nos da un valor de 1.05 newtons. Que tenemos la fuerza F2, 1.05 newtons. Y esta fuerza F2, debido a que estamos trabajando con una polea, es esta misma fuerza F2. Recordemos que en poleas la magnitud de la fuerza se transmite en igual intensidad. Y el ángulo θ2 lo vamos a colocar de 42 grados. Entonces el ángulo θ2 lo colocamos de 42 grados. Ahora vamos a colocar la fuerza F1. Bueno, vamos a calcularla, la fuerza F1 primeramente. Sabemos que si hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a tener la fuerza F1 hacia abajo y una fuerza F1 hacia arriba. Y esta fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa es igual a 0.0575 kilogramos multiplicado por la fuerza de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la fuerza F1 tiene un valor de 0.56 newtons. Entonces tenemos
la fuerza F1 de 0.56 newtons. Y el ángulo θ1 que tendríamos aquí es de 146 grados. Entonces ya tenemos 146 grados de θ1. Y vamos a colocar la fuerza F1. Colocamos la fuerza F1. Sabemos que en poleas la magnitud se transmite en igual intensidad. Ahora lo que vamos a hacer es, donde está la fuerza F2, vamos a colocar, donde termina la fuerza F2, vamos a colocar la fuerza F1. Y donde estas se unen, tenemos la fuerza resultante. O de otra forma, podemos trasladar también la fuerza F2 y obtendríamos también la fuerza resultante. Es decir, ahí tenemos el paralelogramo. Y la fuerza que va hacia abajo es en sentido contrario a la fuerza resultante. Esta le vamos a llamar fuerza equilibrante. Y a esta fuerza equilibrante la vamos a leer en el dinamómetro y tiene que tener la misma magnitud de la fuerza Fr que calculemos. Muy bien. Vamos a utilizar este triángulo. El triángulo vamos a llamar el triángulo 1. Este triángulo 1 vamos a utilizarlo para encontrar la fuerza resultante. Entonces reescribimos otra vez. Vamos a reescribir la fuerza F2. Tenemos la fuerza F2. Y vamos a poner un sistema de referencia. Esa fuerza F2 está a un ángulo de 42 grados. Ahora vamos a hacer otro sistema de referencia donde termina la fuerza F2. Y vamos a colocar la fuerza F1. Si vemos en magnitud, F2 es prácticamente vemos que la fuerza F2 es prácticamente la mitad la fuerza F2 es 2 veces más grande que la fuerza F1 prácticamente. Entonces colocamos la fuerza F1 y tenemos la fuerza F1 y está a un ángulo de 146 grados. Tenemos 146 grados. Tenemos un ángulo llano.
que es de 180 grados. Por lo tanto, para obtener este ángulo debe ser 180 menos 146, nos da un valor de ángulo de 34 grados. Y este ángulo de 42 grados es alterno interno y es de 42 grados también. Este ángulo 42 más 34 nos da un valor de 76 grados. Y así tendríamos la fuerza resultante, Fr. Vamos a encontrar la fuerza resultante utilizando la ley de cosenos. Entonces la ley de cosenos nos dice que la fuerza resultante es igual a la raíz de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, que sabemos que F1 es 0.56 newtons, 0.56 al cuadrado más F1 más F2, que es 1.05 newtons al cuadrado, menos 2 veces la fuerza F1 por F2, que es 0.56 por 1.05 por el coseno del ángulo que hay entre ellos, que es de 76 grados. Y a esto le vamos a sacar la raíz. Y la fuerza resultante nos da un valor de 1.06 newtons. Ya tenemos el valor de la fuerza resultante utilizando la ley de cosenos. Ahora hay que encontrar este ángulo alfa. Entonces vamos a utilizar la ley de senos. Bueno, vamos a tener ese ángulo alfa y vamos a encontrar también este ángulo beta. Entre el ángulo entre la fuerza resultante y la fuerza F1 le vamos a llamar al ángulo beta. Entonces vamos a poner la ley de los senos y es la ley el seno de alfa sobre su fuerza opuesta. La fuerza opuesta es F1. Ahora, el seno de 76 grados sobre su fuerza opuesta es Fr. Y esto es igual a el seno de beta entre su fuerza opuesta, que es la fuerza F2. Ahora hay que encontrar el seno de alfa. Seno de alfa sobre F1 es igual al seno de 76 grados sobre la fuerza resultante. El seno del ángulo alfa es igual a F1 por el seno de 76 grados sobre la fuerza resultante. Y esto es igual a 0.56 newtons. 0.56 newtons multiplicado por el seno de 76 grados sobre la fuerza resultante, que nos dio un valor de 1.06 newtons. Y el ángulo nos da un valor de 30.83 grados. 30.83 grados, que es el ángulo alfa, el ángulo entre la fuerza F2 y la fuerza resultante. Y si queremos obtener también el ángulo beta,
tendremos que hacer que el seno del ángulo beta sobre la fuerza F2, que es de 1.05 newtons, 1.05 newtons, F2 es igual a el seno de 76 grados sobre la fuerza resultante, 1.06 newtons. Despejamos el ángulo beta y esto nos da un valor de 73.17 grados. Ya tenemos resuelto nuestro triángulo. Ahora hay que encontrar, ya tenemos la fuerza resultante, ahora hay que encontrar el ángulo resultante. Que el ángulo resultante sería este ángulo. Teta R es igual a 42 grados más el ángulo alfa y nos da un valor de 72.83 grados. El ángulo resultante 72.83 grados. La fuerza equilibrante, bueno, si ya tenemos la fuerza resultante, la fuerza equilibrante debe de ir en sentido contrario a la fuerza resultante. Debe de ir en este sentido. Acá hacia acá tendríamos la fuerza equilibrante. Y debe de ser igual en magnitud a la fuerza resultante. Y recuerden que la vamos a leer en el dinamómetro. Y el ángulo equilibrante es este ángulo. Sabemos que aquí tendríamos este valor sería el ángulo alfa más 42 grados, que sería los 72.83 grados más 180 grados, nos da un valor de 180 grados más 72.83 grados y nos da un valor de 252.83 grados. Ese es el valor del ángulo equilibrante. Entonces 252.83 grados. $252.83 grados del ángulo equilibrante. La fuerza equilibrante dijimos que debe de ser igual en magnitud a la fuerza resultante y nos debe de dar un valor de 1.06 newtons. Y para la masa equilibrante, así sabemos que tenemos la fuerza equilibrante, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa equilibrante debe de ser igual a la fuerza equilibrante entre la fuerza de gravedad, que esto debe de ser un valor de 1.06 newtons sobre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la masa equilibrante nos debe de dar un valor de 0.108 kilogramos, 0.108 kilogramos o 108 gramos. Entonces aquí nos lo está pidiendo en kilogramos y es un valor de 0.108 kilogramos. Y ya tenemos completa nuestra tabla con los valores.
Y bueno, esto sería la práctica.